Bismillahirrahmanirrahim, en nombre de Dios, el misericordioso, el clemente. Cada vez que se hace un video o que trato de preparar un video sobre el tema de la Trinidad, de verdad me duele mucho la cabeza. El tema causa muchísima más confusión hasta las personas que lo siguen, que lo creen. Como decimos los estudiantes de religiones, si preguntas a 10 personas que te explican la Trinidad, 10 personas te van a dar 10 explicaciones diferentes. Una de las dogmas y las doctrinas más difíciles de todas las religiones. Hasta un politeísta puede explicar más fácil su religión que un trinitario. El día de hoy trataré de argumentar esto no como un musulmán, pero como estudiante de religiones. Me gustaría examinar la Trinidad. A ver, me voy a poner como en el puesto o en la posición, la postura de alguien que está buscando una nueva fe, alguien que no tiene religiones y está examinando las religiones. Me gustaría leer libros que hablan de la Trinidad o que nos explican qué es la Trinidad, cuándo empezó, cuál es su base, cuál es su fundamento religioso, y poco a poco esto nos va a llevar también a leer textos bíblicos. Vamos a ver estos textos bíblicos, si nos aclaran, si nos explican más la Trinidad o complican las cosas. Trataré en este video en usar fuentes y referencias de libros cristianos, y cuando digo cristianos obviamente se incluye también católicos. Obviamente si agarro libros seculares o liberales ya voy a escuchar mucha más crítica, pero hoy voy a agarrar a libros hasta para enseñar el cristianismo. Me gustaría saber qué es la Trinidad según ellos y leerla en la Biblia y comparar lo que ellos dicen y lo que está en el texto. Y si son cosas diferentes, entonces realmente, y las cosas no van igual, significa que no es bíblica, significa que hay una evolución. Y esto es justamente lo que dicen los libros seculares sobre estudios religiosos, pero no vamos a ir ahí, vamos a compararlo de manera correcta y justa. Si lo mismo no va compatible lo que dice, por ejemplo, la fe, la doctrina, los libros que explican o el texto sagrado que ellos consideran que es de Dios, entonces realmente es una invención. Yo personalmente he tenido varios debates, ustedes lo pueden buscar, justamente en el tema de la Trinidad. Yo siempre he debatido que es una invención post-bíblica del Concilio de Nicea para arriba, pero hoy en este video no es lo que voy a hacer. En este video lo que voy a hacer es leer los libros que dicen sobre la Trinidad y tratar de buscar esto en los textos donde ellos dicen que ahí está la Trinidad. Y al final les vamos a dar la respuesta. La Trinidad es una revelación bíblica o una evolución teológica. Esa es la primera referencia, no sé si parece clara en la pantalla. El libro se llama Manual del Nuevo Catecismo Católico. Es un libro de enseñanza, es un libro para enseñar hasta las curas, supongo que toman esto en algún nivel académico. En este libro aquí donde aparece el capítulo, así se llama el capítulo, El misterio del Dios Trino. Yo personalmente considero que la palabra misterio deben de dejar de usarlo. Al momento que usan ya la palabra misterio, significa que no es explícito. Hay gran diferencia entre misterio y invención. Bueno, no vamos a dar conclusión rápida. Vamos a ver lo que dice aquí en la página 158. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, no son tres, sino uno solo. Tres y sin embargo uno. Uno y sin embargo tres. ¿Qué? Aquí el lenguaje humano resulta deficiente. Más propio sería callar. Callar, pero a pesar de todo, si nos invita a hablar del Dios Trino, lo mejor que podamos, no debemos callar delante de Dios, ni callar acerca de Dios. A ver, o sea, un libro para explicar la Trinidad me dice que tengo que callar. Bueno, esa es la primera referencia. Es un misterio, lo más probable o lo más decente que tienes que hacer es callar. Dios es uno, pero no tres, pero tres es uno, pero tres, pero uno, sin embargo uno, pero tres. Un misterio. El video no es para burlar de la fe de nadie, pero si los libros que son dedicados a explicar la doctrina me dicen cállate, y me dicen el lenguaje humano no es suficiente, entonces, ¿por qué el libro fue escrito? Doctrina Cristiana, curso medio. Supongo que también son libros que se usan para
enseñar a los misioneros. Aquí en la página 22, bueno, el libro va como en forma de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. La primera pregunta es, ¿qué es? Bueno, el título es los misterios y como un subtítulo dice la Santísima Trinidad. ¿Qué es misterio? Misterio es una verdad revelada por Dios que debemos creer aunque no la podamos comprender. A ver, no entiendo, ¿por qué no la puedo comprender? Si esto es Dios revelando a sí mismo para la humanidad, ¿por qué no nos dio la capacidad mental para entenderlo? O por lo menos solamente para entender esta parte. ¿Y cómo voy a creer en algo que no lo comprendo? Hay una diferencia entre misterio y paradoja. Entonces, aquí literal, el primer libro te dice, debes callar. Y el segundo libro te dice creer sin comprender. Calma, vamos a seguir. La segunda pregunta dice lo siguiente: ¿cuáles son los principales misterios de nuestra fe? Y la respuesta dice: los principales misterios de nuestra fe son la Santísima Trinidad, la encarnación y la redención. O sea, el cristianismo. Todo el cristianismo es un misterio, a los cuales se suele añadir el misterio de la Eucaristía. Ya, todo el cristianismo es un misterio. ¿Qué es el misterio de la Santísima Trinidad? Esa es pregunta número 3, página 22. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio de un solo Dios en tres personas. Pregunta 4. ¿Cuáles son las tres personas de la Santísima Trinidad? La respuesta: las tres personas de la Santísima Trinidad son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pregunta número 5. ¿Es Dios cada una de las tres divinas personas? Esta pregunta es muy importante porque ahorita vamos a leer también el credo de Atanasio que dice que cada uno de ellos es un Dios completo. No son partes de Dios, los tres no son como tercio, tercio, tercio. Cada uno es un Dios, pero no son tres dioses, es un Dios. ¿Cómo? Es un misterio. Sí, de hecho es la respuesta. Dice lo siguiente: sí. Cada una de las tres personas, perdón, cada una de las tres divinas personas es Dios, pero no son más que un solo y mismo Dios, porque tienen una sola naturaleza divina. Eso es lo que a mí me gustaría cuestionar un poco. Mi naturaleza es humana y hay otra persona que su naturaleza es humana. Ambos tenemos naturaleza humana. Somos un humano o dos humanos, somos dos humanos. Dos personas de una naturaleza, aunque sea la misma naturaleza, no hace que seamos uno, hace que seamos dos de la misma naturaleza. Dos personas de una naturaleza divina hace dos dioses. Ya sé que ellos no dicen esto, pero si vamos a seguir su lógica, dos personas comparten una naturaleza, entonces son dos de la naturaleza. Dos libros. ¿Cuál es la naturaleza? Un libro. ¿Cuántos libros hay? Dos libros. Un misterio. Y esos supuestamente son libros para enseñar. No, son libros para enseñar a enseñar. El Directorio Católico de Términos y Doctrinas Religiosas. Hoy los traje libros de alta calidad. Son libros que estudian las curas. En la página 242, aquí en el título Trinidad la Santísima, dice lo siguiente: el misterio de la Santísima Trinidad consiste en creer que hay un solo Dios verdadero en tres personas realmente distintas. Ok, un solo Dios, tres personas. Aquí hay más explicación. Esto es que hay una sola y única naturaleza o esencia o substancia divina, que es participada totalmente por cada una de las tres personas realmente distintas. O también que cada una de las tres personas posee la misma y la única naturaleza divina. Cada uno de estos tres tiene la naturaleza, pero no son tres naturalezas, es una sola naturaleza, y estos tres la comparten. Es el misterio mayor, otra vez misterio, es el misterio mayor y más profundo del cristianismo. Fue revelado por Dios en el Nuevo Testamento. Vamos en la otra parte del video, vamos a analizar algunos textos para ver donde el misterio está revelado. Por ejemplo, cuando el arcángel Gabriel visita a la Virgen María para anunciarle que ha sido escogida por Dios para que fuera la madre del Redentor y pedirle su consentimiento. El arcángel le habla del Padre que la escogió, del Hijo que va a nacer de ella y de la concepción que va a ser obra del Espíritu Santo. Ahí aparecen pues las tres divinas personas. Aparece también el misterio en el bautismo de Cristo. Va a ir a otro versículo, pero en este versículo, ok, o sea, ya conozco el contexto. Dice que el ángel Gabriel viene y le dice, vas a concebir y vas a tener un hijo y va a ser un santo, hijo de Dios, y que esto es una obra del Espíritu Santo. Maravilloso, ok, aquí hay tres personas, cuatro de hecho, si vamos a mencionar al arcángel Gabriel, pero no, la vamos a descartar. Entonces, tenemos tres personas mencionadas ahí, maravilloso.
aquí hay tres personas mencionadas, pero no hay una Trinidad mencionada. Los cristianos ya deben empezar a saber la diferencia entre aquí hay Trinidad o aquí hay tres mencionados. ¿Cuál es la diferencia? Aquí dice que cada uno de ellos está haciendo algo, pero no dice nada sobre un Dios en tres personas distintas. Para que tú llegues al texto de Lucas y lo lees solo, sin iglesia, sin doctrina, predoctrina o preadoctrinación, nunca llegarás con tu imaginación a decir, ok, Dios entonces es una persona en tres personas distintas. Te tienen que reprogramar o preprogramar antes de que llegues a leer este texto. Si tú abres solo el libro Lucas y lees solo, nunca vas a llegar a la conclusión que ellos te dan. Entonces te tienen que dar una buena introducción antes de llegar ahí. Pero que tú agarras el libro de Lucas y impones cosas que Lucas no ha dicho, esto ya es otro tema. Estás violándote. Sí, yo veo que aquí hay no solo tres personas, de hecho hay cinco personas en el mismo contexto. Aquí aparece María, el arcángel Gabriel, aparece un Dios, bueno, dice que Dios, Jesús y Espíritu Santo. Hay cinco personas. Como no hay alguna distinción de quién es quién, entonces yo ahí sí, si vamos a usar la misma lógica, pues hay cinco personas en Dios. Entonces hay un arcángel que sabe el mensaje, hay un espíritu que ayuda a una persona a concebir, y hay una persona que va a concebir a Dios, y hay un niño Dios que va a nacer de ella. Cinco personas aparecen en el contexto. ¿Dónde está la aclaración que solamente estos tres es la Trinidad, que son tres personas con una sola naturaleza, tres personas distintas llamados un Dios? Aparecen también, estoy leyendo, aparece también el misterio del bautismo de Cristo en el Jordán. El Padre dice, este es mi Hijo muy amado. El Hijo acaba de ser bautizado y el Espíritu Santo se hace visible en forma de paloma. Igual, maravilloso. Hay alguien que está hablando en el cielo. Hay un Dios que está en el cielo, una persona humana que está en un río y una paloma en el medio, donde dice que este son tres personas de un solo Dios. Repito, si tú abres solo el libro de Marcos y lees el contexto solo, nunca llegarás a la conclusión que esas tres personas comparten la esencia de que ellos son los creadores o el creador del cielo y de la tierra. Debes tener una preintroducción antes de llegar ahí, y por eso ahí empiezan con lo que dicen el rol de la iglesia o la tradición de la iglesia, que Dios ha revelado a la iglesia esta verdad. Y para que tú puedas leer la Biblia y llegar a esta conclusión, debes hacerlo a través de la iglesia, porque saben muy bien que si lo haces tú solo, nunca llegarás a la conclusión que ellos te dan. Repito, no estoy aquí burlando de la fe, estoy aquí analizando. Si yo en el desierto, alguien me regala una Biblia y estoy solo en el desierto y regreso y me preguntan, ¿qué aprendiste? No voy a decir absolutamente nada de lo que ellos dicen que es el cristianismo. Voy a llegar con otras conclusiones muy diferentes. Hagan un día esta práctica. Leen ustedes solos el libro de Mateo, por ejemplo, completo, y hagan la conclusión a qué llegan, a pesar de todo lo que han aprendido en su vida. Borren esto por un segundo, leen solo el libro de Marcos y hagan la conclusión. ¿Quién es Dios? ¿Quién no es Dios? ¿Quién es el ángel? ¿Quién es el profeta? ¿Qué hay que hacer para salvación? Y comparen esto con lo que te enseñan en la iglesia. Seguimos leyendo. Además, Cristo habló muchas veces de su Padre, que lo había enviado. Su voluntad era siempre hacer la voluntad de su Padre. En la agonía del huerto de Getsemaní, le pide a su Padre que pase de mí esta cáliz. En la cruz encomienda su espíritu al Padre. La verdad no sé esto que tiene que ver con la Trinidad. También habló mucho del Espíritu Santo, sobre todo hacia el final de su vida. Con sus apóstoles, el Espíritu Santo será consolador, que Él les va a enviar, Él los llevará a la verdad. Jesús dice a sus discípulos que ellos se quedan en Jerusalén para recibir el Espíritu Santo. ¿Dónde? ¿Dónde está la Trinidad? ¿Dónde está tres personas comparten una sola sustancia, una sola esencia? Que el Espíritu Santo va a estar con ustedes, esto no es Trinidad. Ustedes porque ya vienen preparados y introducidos con las ideas. Pero si yo leo solo la Biblia, no llego a esta conclusión. Si le dices a un judío, el Espíritu Santo va a estar contigo, te va a decir muchas gracias, porque para él el Espíritu Santo tiene absolutamente otro significado. Si le dices a un musulmán, ojalá que el Espíritu Santo te apoye, te va a decir muchas gracias, pero nunca en su imaginación, en su mente, piensa que estás hablando de un Dios que va a estar contigo. Entonces, ahí sí hay que haber extra explicación, un misterio. En fin, cuando envía a sus apóstoles a predicar a su mensaje a todo el mundo, les dice, bauticen en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Tal vez esto puede ser el texto hasta ahorita el más cercano que se puede usar como una referencia a la Trinidad, aunque esto sería muy desesperado, porque también puedo yo hacer la misma pregunta. ¿Dónde dice que los tres personas comparten la misma esencia y la misma naturaleza y que estos tres son el Dios creador? Sin que alguien me prepare antes de leer el texto. Ya escucho a un apologista cristiano diciendo, es que aquí dice en el nombre, no dice en los nombres del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo. Pero ya sabemos que hay textos en el Antiguo Testamento donde dice el nombre y luego viene plural, como por ejemplo en el libro de Éxodos cuando dice no vayas a ir atrás de, o perdón, no vas a seguir en el nombre de sus dioses, en el nombre de sus dioses. Y en otro contexto dice en el nombre de tus hermanos. Es una manera lingüística, ya la sabemos. Puedes decir en el nombre y luego un plural. O sea, no me digan que los dioses de Egipto todos tienen un solo nombre, o que los dioses de Egipto todos son una trinidad con un solo nombre. O creo que eran que los hermanos de José, los tripos, que todos sus hermanos tienen un solo nombre, en el nombre de tus hermanos. Tampoco, sería igual mucha desesperación. Vayan y bauticen en el nombre de Dios, en el nombre de sus profetas, en el nombre de la gente buena, la gente piadosa, en el nombre de la fe, en el nombre de la gracia, en el nombre de la misericordia. ¿Dónde está estos tres personas? Solo son una esencia, son coeternos, coiguales, consubstanciales, que comparten una sola naturaleza divina. No está. Siempre nos dan textos que ustedes piensan que dicen lo que ustedes creen, porque ustedes durante años y años y años les han dicho esto. Ustedes aprendieron esto hasta antes de agarrar una Biblia. Ustedes decidieron qué va a ser la fe y luego la impusieron en la Biblia. Pero si un día leen la Biblia sin la pre-introducción, se van a sorprender. Bueno, otro texto, como ya este libro nos da ejemplos, y qué bueno para ir descartando esos ejemplos uno por uno. San Pablo también habló y predicó de la Santísima Trinidad. Son frecuentes sus alusiones al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es que Romanos 8. O sea, al Padre de nuestro Señor Jesús, esto es Trinidad. Pues Jesús dice en el libro de Juan, voy a ir a mi Padre y a su Padre. Así que es el mismo Padre. Bueno, sigue. Y dice que Dios nos dio el Espíritu Santo, que nos hace clamar. ¿Dónde está la Trinidad? Dios nos dio el Espíritu Santo. ¿Dónde está la Trinidad? Si son personas iguales, coeternos, que comparten una esencia, ¿por qué uno manda al otro? Esta pregunta la he hecho mucho en un debate y nunca me contestaron. ¿Por qué uno manda al otro? ¿Por qué uno fortalece al otro? ¿Por qué uno recibe del otro? ¿Por qué uno obedece al otro? ¿Por qué? ¿Por qué si comparten la misma esencia? ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué existe una jerarquía? Bueno, aquí sigue el libro y dice algo ya mucho más fuerte. Esto pues revelado el misterio. Los tres se revelan como seres inteligentes, independientes, o sea, como personas, y se revelan como realmente distintos, porque ciertamente debe haber distinción real entre el Padre y su Hijo. Es que aquí también hay una pregunta importante. ¿Por qué se llaman padre e hijo? ¿Por qué no hermano? Porque la palabra padre involucra algo de tiempo, que uno viene antes del otro. Uno originó o engendró al otro. Y esto fue lo que hizo Arios o el arianismo. Y aquí te dice, es obvio que hay distinción entre padre e hijo. Sí, sabemos que hay distinción entre padre e hijo, pero ¿por qué él es padre y por qué él es hijo? ¿Por qué no al revés? ¿Por qué no hermano y hermano? ¿Por qué no es padre y tío? Porque es un misterio. Mira, y luego te explica como que ya está dando súper buena lógica. Mira, dice, ya que nadie puede ser padre e hijo de sí mismo. ¡Wow! Maravilloso. Pero te metiste en un problema más grande. Si los dos son coeternos desde la eternidad, ¿por qué uno es padre y uno es hijo? Si los dos empezaron a existir al mismo tiempo, ¿por qué uno es el origen de la esencia y el otro se engendra de él? Porque si quieren ya hablar de lógica y dicen, es obvio que nadie puede ser padre e hijo al mismo tiempo. Pues contestan entonces más preguntas. Por su parte, el Espíritu Santo es enviado del Padre y del Hijo. ¿Por qué el Espíritu Santo es enviado? Si es coeterno y coegual y desde la eternidad y comparte la misma naturaleza, ¿por qué lo están enviando? Si ustedes de verdad piensan por un segundo en lo que están diciendo, ustedes mismos van a refutar a su propia doctrina. A lo mejor de tanto repetir las cosas piensan que es verdad. Pero ¿por qué un ser que es Dios, que tiene toda la divinidad, manda a otro que también tiene la misma divinidad? Me van a decir, es que son funciones, es que Dios nos ama.
tu doctrina que te llenaron en tu, en tu cerebro. Pero ¿por qué un Dios poderoso, creador de los cielos y la tierra, envía a otro que es el mismo Dios, creador de los cielos y la tierra? Bueno, seguimos. Y ciertamente hay distinción real entre el que envía y su enviado. Exacto, exacto. La palabra envía o enviado hace que alguien sea mensajero. Si alguien envía a alguien es porque tiene mensaje que entregar. Y por eso no quiero meter a los musulmanes, por eso los musulmanes creen que el Espíritu Santo es el ángel Gabriel, que es enviado con un mensaje. Y que Jesús también es un enviado, un mensajero, porque es enviado. El hecho que hay alguien que envía y alguien que es enviado refuta la Trinidad. Este libro dice que hay distinción entre quien envía y entre el enviado. El que hizo este libro piensa que así está defendiendo la Trinidad, mientras no, el enviado es mensajero. Seguimos. Por tanto, las tres personas no son tres diversas manifestaciones de un solo Dios. Así que ojo, porque muchos cristianos, de hecho uno que yo he debatido hace como 2 años, se llama Miguel Puente, me dijo que son tres atribuciones o tres manifestaciones. Su libro de Catecismo Católico dice, estás mal. Entonces, no son tres manifestaciones de un solo Dios, sino que son tres realidades distintas. En eso está el formidable misterio de la Santísima Trinidad. O sea, empieza a escribir algunas cosas para llenar su libro y luego te dice, es que es misterio. ¿Por qué te cansas entonces? Pues pon misterio, cállate y cree en él, como lo hacen los otros libros. Es el sello del cristianismo. Y esa Trinidad Santísima la que nos acompaña durante toda la vida. Si alguno me ama, será armado por mi Padre, vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Juan 14:23. Y ya, y ahí sí se acaba ya. Eso es todo el capítulo que habla de la Trinidad. Así piensan que ya explicaste bien claro y bien explícitamente la Trinidad. Que ya diste ejemplos de versículos y ya la Trinidad ahora ya la tenemos lista. No, no creo. Y si ves este video como musulmán, pues agradece a Dios. Y si lo ves como cristiano, analiza un minuto. Por el amor de Dios, analiza. Porque a lo mejor, porque mira, puedes que estás adorando a otro Dios con Dios. Puedes que estás asociando a otras personas que no son Dios, que son siervos de Dios, y los estás adorando. Y esta es la explicación que estás dando. Esos son los textos más explícitos que estás dando. Otro libro que vamos a analizar se llama Breve Teología, la religión fundamentada en la Biblia. Esto ya es el libro que nos va a resolver todo. Aquí dice que la religión viene de la Biblia. Nos va a dar ya los textos más directos. Vamos a leer a partir de la página 90, perdón, la página 91. El título es La Santísima Trinidad. Y ahí empieza con el credo de Atanasio. Creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los lazos mutuos que constituyen eternamente las tres personas, siendo cada una el solo y el mismo ser divino. A ver, déjenme tratar de entender esta frase. El solo y el mismo ser divino. Así que, ¿puedo yo decir el Espíritu Santo es el único Dios? Sería una herejía. ¿Puedo decir que el Padre es el único Dios? Sería una herejía. Entonces, no, el solo y el mismo ser divino. Bueno, vamos a seguir. Son la bienaventurada vida íntima del Dios tres veces santo, infinitamente superior a lo que podemos concebir con la capacidad humana. O sea, otra vez es que no puedes entender, pero son tres. Bueno, ¿por qué son tres? Entonces, pues porque no puedes entender. ¿Qué es lo que no puedo entender? Que son tres. ¿Cómo que son tres? No puedes entender. Una paradoja. Bueno, sigue. Creemos pues en el Padre, que engendra al Hijo desde la eternidad. ¿Qué es eso? Eso es un verbo. Esto es una acción. Engendra. Uno engendra al otro. Y dice desde la eternidad. Qué bonito. Ok, desde la eternidad, pero igual, el verbo requiere tiempo. El verbo, la acción, requiere secuencia. Alguien en algún momento engendró al otro, porque si no, ¿para qué están usando el verbo? ¿Para qué están usando el título, padre e hijo? Piensen por un segundo, ¿qué es engendra? ¿Qué es engendró? Y aunque agreguen la palabra enótil, que dicen desde la eternidad, aunque la ponen, la palabra uno hace acción significa que antes no lo hizo. Así que Mohammed come, antes de comerla no la comió. El padre engendra al hijo, antes de engendrarlo no lo había engendrado. No existía, no estaba. Y eso es lo que dijo Ari. Lo quemaron, lo exterminaron, lo destruyeron. Pero su pregunta era muy lógica. Si uno engendró al otro, significa que en algún momento el otro no estaba. Y eso es lo que quieren llamarlo cosustancialidad o coeterno. Bueno, seguimos. Entonces, el Padre que engendra al Hijo desde la eternidad, en el Hijo Verbo de Dios,
que es eternamente engendrado. ¿Qué es eternamente engendrado? Engendrado es nombre de objeto, algo causado. Uno engendró al otro, así que es engendrado. Bueno, ya lo voy explicando, lo voy a repetir. En el Espíritu Santo, persona incriada que procede del Padre y del Hijo. La misma pregunta, ¿por qué alguien que es eterno, coegual, consubstancial, que comparte la misma naturaleza, por qué procede de otros dos? ¿Por qué estos verbos? ¿Por qué están usando esas acciones? ¿Qué quiere decir engendró o procede? Son verbos que repiten y ni tienen ideas de por qué lo están repitiendo, pero requieren, aunque digan misterio, aunque digan que nuestro cerebro no entiende, pero el hecho que dicen que uno procede del otro significa que no estaba. Punto. Ya, hagan la fe que quieran. Sigue. En el Espíritu Santo, persona increada, que procede del Padre del Hijo. No, y luego piensan que al poner la palabra increada, que ya salieron del problema, pero pusieron la palabra procede. Bueno, como eterno amor de Él. O sea que el Espíritu Santo es el amor. Entonces Jesús sin el Espíritu Santo no ama, ni el Padre sin el Espíritu Santo no ama. Y dice que hay entre paréntesis el credo del pueblo de Dios. Bueno, más abajo explica. La Santísima Trinidad es el misterio de un solo Dios en tres personas. Un misterio. Hay pues un solo y único Dios, pero en Dios hay tres personas que se llaman Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Por qué se llaman así? ¿Alguien ha preguntado un día a su pastor por qué se llaman así? Te corre, te va a despedir. Eres anatema. ¿Por qué se llaman Padre, Hijo y Espíritu? ¿Por qué no cambian esos títulos? Si son coiguales y coeternos, ¿por qué no cambian los títulos? ¿Por qué no se llaman persona 1, persona 2, persona 3? Esas preguntas no las puedes hacer porque es misterio y porque tu cerebro no aguanta. O sea, tu cerebro no aguanta hacer preguntas. No estoy hablando de respuestas, pero tampoco preguntas. Sigo leyendo. Hay pues un solo y único Dios, pero en Dios hay tres personas que llaman Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y si se dan cuenta, siempre es este orden. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nunca vas a escuchar Hijo, Espíritu Santo, Padre. Hijo, Padre, Espíritu Santo. Nunca van a escuchar a otro orden, porque hay una jerarquía. El Padre es Dios, el Hijo también es Dios, y el Espíritu Santo es a su vez Dios, pero no hay tres Dios. Luego siempre te tiene que dar esta frase, porque al decirte el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, tú vas a decir, entonces son tres. Te pegan con la cara o te pegan la cara luego con la frase, pero no son tres, es uno. Pero me acabas de decir uno, uno, uno. Por eso luego te vienen corriendo con la otra. Por eso los misioneros siempre hacían, de esta manera repiten. Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses, no son solo Dios. Ok, ya sé que eso es lo que dices, pero ¿qué significa? No porque lo dices significa que es correcto. Dime qué significa. Hay palabras vacías, no porque es dicho significa que tiene razón o que tiene sentido. Pueden ser palabras en el aire. Si tú dices, este es un libro, y eso es un libro, y eso es un libro, entonces, pero son un solo libro, dime por qué. Porque los tres los voy a juntar en un solo tema. Porque son tres tomos del mismo libro. Explícame qué es eso. Y luego aquí te explico. Solo hay un Dios, porque las tres personas divinas, realmente distintas, tienen una sola esencia, una misma naturaleza. Te repite y te repite y te repite lo mismo hasta que lo memorizas. Y cuando tú lo dices, piensas tener razón. Y cuando te confrontamos y te decimos, ¿eso qué significa? Ya me empiezas a decir, es un misterio, nuestro cerebro no puede entender. Pero ¿por qué llegas hasta este punto para decir eso? O sea, te memorizas que Dios es tres personas, pero no tres Dios, y que comparten la misma esencia. Y cuando te preguntamos qué es eso, de dónde viene eso, por qué lo dices, dices, es un misterio. Van en círculo, no tienen el texto que avala eso, no tienen la explicación de razón que explica esto, no lo entiendes y aún así dices cállate y es un misterio y tienes que creerlo. Aquí explica. Este misterio también se expresa con el nombre de Dios uno y trino. Uno la esencia o naturaleza divina y trino en las personas. Aquí abajo dice, de hecho una pregunta y luego su respuesta dice, ¿qué más podemos decir de este misterio? Y dice, este misterio es el más grande del cristianismo. Lo conocemos porque Dios nos lo ha revelado, pero no podremos comprenderlo jamás. A ver, entonces, ¿por qué hacen libros? ¿Por qué explican? El Concilio Cuarto de Letrán nos dice que la Santísima Trinidad es un misterio incomprensible e inefable. Y luego no te va a dejar así, no te va a seguir. Más, aunque no lo comprendamos, ya que no cabe dentro de nuestro limitado entendimiento, es una doctrina clara en la Biblia y que precisamente debemos creer porque Dios nos lo ha revelado y la iglesia nos los enseña. Quien no quisiera creer este misterio porque no lo entiende, se asemejaría a un ciego que no quisiera creer la existencia del sol
porque no lo ve. A ver, no lo entendemos, no lo podemos entender, no lo podemos comprender, y aún así está explícito en la Biblia. Y si está explícito en la Biblia, porque es un misterio. Y si es difícil para nuestro entendimiento limitado, ¿quién de los apóstoles o los discípulos ha tomado el tiempo para explicarnos más? Estas personas iluminados por el Espíritu Santo, según ustedes, que es también Dios, uno de los tres de la Trinidad, ¿por qué no han tomado el tiempo de explicarnos un poco más? Ellos son los que han recibido una revelación divina, un conocimiento divino. ¿Por qué no han explicado esto de manera más sencilla? Si es un misterio, a estas personas no creo que le fue misterio, porque ellos recibieron algo que nosotros no hemos recibido, la revelación divina de Dios. ¿Por qué no lo han explicado con palabras más sencillas? Dicen que es explícito en la Biblia. ¿Dónde es eso? Bueno, aquí abajo dice testimonios bíblicos. Supongo que van a ser los ejemplos. Número 1. En general podemos decir que todo el Antiguo Testamento nos habla de Dios creador omnipotente, que se nos presenta como Padre misericordioso. El Nuevo Testamento nos habla del Verbo o Hijo de Dios, especialmente los Evangelios, y del Espíritu Santo, los Hechos, los Apóstoles, el Evangelio, carta 1 de San Juan. Esto es número 1, o sea, ahí ya te dio ¿dónde? ¿Dónde está la Trinidad? ¿Dónde está? Hay tres personas, pero no son tres dioses, pero uno, naturaleza y esencia, coeternos, coiguales, engendró, posee. Número 2, Jesucristo nos reveló este misterio al decir a sus discípulos: ir y enseñar a todas sus gentes, bauticen en el nombre del Padre. Esto no es revelación, esto es alguien que pone tres personas juntos en una sola frase. Pero ¿dónde está la explicación que estos tres son el Dios creador de los cielos y la tierra? Igual, hay que preparar a alguien antes de ir a esta frase. De hecho, explica lo que acabo de decir hace rato. En este contexto, aunque se enuncien tres personas, se dice, sin embargo, en el nombre, en el singular, y no en los nombres. Porque el nombre denota al ser, en Dios no hay más que una esencia. Lo que dijimos hace rato y hemos explicado que en muchos lugares en el Antiguo Testamento dicen el nombre y luego dicen plural, sin ningún problema. Pero ustedes no saben su Biblia. Y luego da el ejemplo otra vez del bautismo de Jesús en Jordania. Y luego otro de yo rogaré al Padre que les mande el Consolador. Igual no hay Trinidad ahí. En el Antiguo Testamento dice santo, santo, santo es el Señor Dios. Isaías dice que los serafines en el cielo dicen esto: santo, santo, santo. O sea que los ángeles están diciendo santo, santo, santo. Esa es la Trinidad explícita. Esto es Dios revelando su verdad. O sea, de verdad, es sólido, esto es explícito. Explícito cuando ya por 10 años estás aprendiendo la Trinidad fuera de la Biblia y luego vienes a ver eso. Lo impones, pero que tú lees santo, 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 es porque Dios es tres personas. Si Dios es tres personas y dicen santo, 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 significan tres Dios. El texto no aplica ahí. Si Dios es Dios, entonces ahí preguntaría yo: ¿Dios es santo o santos? Porque esos son santos, santos, tres dioses. El profeta David en el Salmo dice: siéntate a mi derecha. El Señor dice a mi Señor: siéntate a mi derecha. Igual, están hablando de, o sea, si vamos a considerar que aquí no, o sea, no es Dios hablando con David, y vamos a considerar que Dios está hablando con otro Dios, siguen siendo dos señores, politeísmo. Quieren imponer algo en un texto que no les sirve. El mismo Isaías 7:14, Emmanuel, Dios con nosotros. No sé qué tiene que ver esto con Trinidad. Los libros de sabiduría que procede de Dios desde toda la eternidad. En los profetas, sobre todo Isaías y Ezequiel, se anuncia la efusión del Espíritu Santo que mesiánica transformará a todos los hombres. Pondré entre ustedes un espíritu nuevo. Ezequiel 36. Por el amor de Dios, esto es Trinidad. De hecho, miren lo que dice aquí abajo. Esta doctrina no rebunga a la razón. Sería absurda esta doctrina si dijéramos, como algunas herejías nos achacan, que las tres personas son una persona, o que hay tres esenciales en una sola esencia, que en esto habría contradicción. O sea, de verdad, o sea, esto es explícito. Esto es un libro que te explica la Trinidad. Esto es un libro que te saca de la duda. O sea, de verdad, me duele la cabeza. Otro libro, La Doctrina Cristiana. Las doctrinas fundamentadas de la fe cristiana expuestas con claridad bíblica. Ya, ahora sí vamos a tener la claridad. Aquí en este libro, en página 146, dice algo muy, muy peligroso. De verdad no creo
no entiendo cómo que esos libros son para defender la Trinidad. Miren lo que dice. En el Nuevo Testamento y en la experiencia cristiana, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son reconocidos como Dios. No, mira qué inteligente, no te dice Dios, te dice Dios. Y como distintos al mismo tiempo. Como que a los cristianos últimamente ya para ellos es más importante demostrar que los tres son diferentes que demostrar que los tres es uno. Porque últimamente ya hay muchas sectas y muchas denominaciones cristianas que dicen que los tres es solamente una sola persona. Entonces, como para los cristianos ahora es más importante no decir que los tres es un solo Dios, ahora para ellos es más importante decir que son tres personas. O sea, hasta complicaron más las cosas. Nosotros no podemos identificar a Dios absolutamente, exclusivamente con el Padre, o con el Hijo, o con el Espíritu Santo. O sea, tú no puedes decir, no hay Dios excepto el Padre, como lo hacen los musulmanes. No hay Dios excepto Allah. No pueden hacer lo mismo, porque estás ignorando. De hecho, es lo que sigue, lo que dice. Cada uno de estos tres es necesario para el concepto completo de Dios. O sea, ¿de verdad están usando la palabra necesario con Dios? La palabra necesario viene de necesidad. Cada uno es necesario. De hecho, dice, aún el Padre no llena la idea de Dios aparte del Hijo y del Espíritu Santo. Pues aparte del Hijo, nosotros no podemos conocer a Dios como Padre. Es la parte de Dios, el ser Dios dentro de sí mismo. O sea, de verdad, esa es herejía. Amigos, esto no lo compren. Eso es contra su fe. Está diciendo que dentro de Dios hay parte y que cada parte necesita la otra para conocer a esta parte y que cada uno no puede ser Dios solo. Esto no es la fe de ustedes. La fe de ustedes es cada uno es Dios absoluto solo. Por sí mismo es Dios. Los libros se contradicen entre ellos, te confunden aún más. Otro libro, y yo creo que con eso ya termino. Bueno, aquí a mi lado hay como dos más, a ver si me da tiempo. ¿Cómo se llama? Síntesis teológica, verdades y razones de la fe católica. Introducción, página, ¿qué es? ¿Qué página? 87. En el capítulo donde habla de la Trinidad, dice lo siguiente: el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central del cristianismo que nos descubre la vida íntima de Dios. Esa es la verdad fundamental de la fe católica. Dios es uno en esencia y trino en persona. Bueno, para no repetir cosas, voy a leer esta frase y a ver quiero que me digan qué opinan. El misterio de la Santísima Trinidad no puede ser conocido por la razón natural si no es revelado, ni posteriormente puede ser demostrado. Me gustaría repetir esta frase. El misterio de la Santísima Trinidad no puede ser conocido por la razón natural si no es revelado, ni posteriormente puede ser demostrado. No puede ser demostrado. Con la razón natural podemos alcanzar un conocimiento de Dios como principio o fin del orden creado, de su existencia, y por analogía de algunos de sus atributos. Pero dado que ni la experiencia sensible, ni el consiguiente trabajo del intelecto tienen por objeto directo a Dios, sino a las cosas materiales creadas por Él. Lo que Dios es en sí mismo resulta incognoscible en esta vida. Miren lo que dice aquí en la página 88. La razón puede probar que ningún argumento contrario a la posibilidad del misterio trinitario tiene validez. Me gustaría repetir esta frase. La razón puede probar que ningún argumento contrario a la posibilidad del misterio trinitario tiene validez. Y también puede ilustrar el misterio trinitario por medio de las analogías tomadas del conocimiento que tenemos de de las criaturas. Que refiere a los misioneros que siempre te dicen: nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El sol es temperatura, cuerpo y luz. El fuego, no sé qué. El huevo es cáscara y no sé qué. Les regalo esta frase. También puede ilustrar el misterio trinitario por medio de las analogías tomadas de conocimiento que tenemos de las criaturas. La apologética muestra la credibilidad del misterio y su congruencia con la razón. La dogmática ahonda en la fe trinitaria para expresarla racionalmente y articularla en un cuerpo de doctrina. El problema que te ponen estas frases y luego en la página anterior te dice que la razón no te ayuda, y aquí te dice que lo vamos a analizar racionalmente. O sea, en la página anterior te dice la razón humana no te ayuda, y aquí te dice la dogmática ahonda en la fe trinitaria para expresarla racionalmente. O sea, ahorita no estamos contradiciendo entre dos libros, es el mismo libro. En las páginas que siguen de este libro está explicando herejía por herejía y por qué esta gente cayeron en herejía. Si todavía tienes una mente sana y analizas esas herejías, vas a ver que están haciendo preguntas muy lógicas. Sin embargo, lo que me interesa es lo que dice la página 93. La revelación de la Trinidad en el Antiguo Testamento. El misterio de la Santísima Trinidad antes de la venida de nuestro Señor no aparece con claridad, pues los textos hacen hincapié en resaltar la unicidad de Dios
frente a las tentaciones politeístas del pueblo judío. A ver, ¿por qué ustedes piensan ser mejor que los politeístas que vivían en el tiempo de Elías o Eliseo? Están haciendo lo mismo. Si Elías o Eliseo hubiera estado vivo ahorita, o les hubiera dicho lo mismo, ustedes son politeístas. Bueno, en el Antiguo Testamento hay vestigios o leves huellas del Altísimo Misterio, solo perceptibles cuando se conoce la revelación neotestamentaria. Así que si tú eres judío y nada más crees en el Antiguo Testamento, tienes que creer en el Nuevo. No hay manera que encuentres la Trinidad en el Antiguo. Debes creer en el Nuevo. O sea, están dando permiso al judío de no creer en la Trinidad. Otro libro, Historia de la Iglesia, Enización Teológica, José Orlando, página 47. El periodo romano cristiano revistió extraordinariamente importancia desde el punto de vista doctrinal. Librado de la Iglesia, llegó el momento histórico de formular con precisión la doctrina ortodoxa acerca de algunas cuestiones fundamentales de la fe cristiana. La Santísima Trinidad, el misterio de Cristo, el problema de la gracia. La definición del dogma católico se llevó a cabo en medio de recias batallas teológicas frente a herejías que produjeron excisiones en el seno de la Iglesia, algunas de las cuales todavía perduran. El instrumento fundamental de esta tarea fueron los concilios ecuménicos. 8 concilios ecuménicos, reunidos entre el siglo IV y el IX. Integran el primer siglo de la historia conciliar de la Iglesia. Fueron estos, por orden cronológico, Nicea 325, que definió la consustancialidad del Hijo con el Padre. No me digas explícita en la Biblia. 8 concilios decidieron qué va a ser la fe. 8 concilios decidieron qué es la fe. El año 325, ¿qué pasó? Se definió la consustancialidad del Hijo. La pregunta que hicimos, si uno es padre, uno es hijo y uno engendró al otro, ¿son consustanciales o no? En el año 325 ya se decidió que sí. O sea, el año 324 todavía no. 323 todavía no. Ok, luego, Concilio I de Constantinopla. Se definió la divinidad del Espíritu Santo. 381. ¿Qué? ¿No es explícita en la Biblia? ¿No es bien clara? ¿No es revelación a la iglesia desde el primer día del Nuevo Testamento? No, no la es. 381, ¿qué pasó? Decidieron la divinidad del Espíritu Santo. Jesús partó de nuestro mundo más o menos en el año 33. 350 años después decidieron que hay otra persona que la hemos olvidado y que la vamos a insertar en nuestro equipo de Dios. Concilio de Éfeso proclamó la maternidad divina de la madre. Ya no es Trinidad, ya son 4. El de Calcedonia definió la doctrina de las dos naturalezas de la única persona de Cristo. O sea, que Cristo no solamente comparte naturaleza con el Padre, también comparte otra naturaleza. O sea, tenemos dos Jesús, en pocas palabras. Y si alguien quiere saber más sobre este tema, eso es el tema que dividió la Iglesia del Oriente, la Iglesia Cóptica, o la Iglesia Ortodoxa en general, y la Iglesia del Occidente, que es la Iglesia de Roma o los católicos. Y luego siguen más concilios sobre el nestoriano y todo esto. La verdad, este video hubiera sido mucho más largo. Todavía hay libros atrás de mí sobre la historia del cristianismo, cómo fueron los debates teológicos en los primeros 300 años para decidir quién es quién, para decir el nivel de cada uno. En uno de mis debates, no sé si la han visto o no, yo he estado repitiendo una pregunta. ¿Quién antes del Concilio de Nicea dijo que el Padre y el Hijo están coeternos, coiguales, coesenciales, consubstanciales? Y nunca me han contestado. ¿Por qué? Porque antes del Concilio de Nicea había una jerarquía, había algo que se llama subordinación, que sí, el Hijo es Dios, pero es un Dios subordinado, un Dios inferior. Y para los mitos griegos y para la mitología griega eso es algo muy, muy común. De hecho, Julius Octavio era un hijo de Dios y también era un Dios encarnado casi, y es contemporáneo con Jesús. Muy bien, no sé la verdad qué tan largo fue este video, no sé si le llegó algo de una información nueva. Para los musulmanes que ven este video, la verdad ya no lo veo como muy beneficioso estar comparando la Trinidad entre las cristologías diferentes o entre las sectas o las denominaciones diferentes del cristianismo. No insistan tanto que un cristiano te explique la Trinidad, porque él es entrenado a decirte es un misterio y no lo vas a entender. No vas a llegar a pedirle a un cristiano que te explique la Trinidad. Nunca lo vas a lograr. Está entrenado a decir 3 frases y la cuarta debe ser no lo vas a entender. La primera es, Dios es uno en 3 personas. La segunda, cada uno de ellos es un Dios, pero no son 3 dioses, es solamente un Dios. La tercera, Dios ha revelado a sí mismo en 3 personas en la Biblia. Y cuando tú empieces a hacer cualquier tipo de pregunta, aunque sea la más sencilla, la cuarta frase va a ser,
no lo vas a entender. O puede ser la quinta, es un misterio. La Trinidad se va a caer sola, no porque el Satán o como ellos dicen, que la fe o que la fe de la gente se está acabando, es porque realmente la gente ya empezó a cuestionar. Ya vivimos en la época de cuestionar todo. Y ustedes, pastores y eruditos, teólogos y doctores, ya no pueden contestar. No porque somos muy fuertes o somos apologistas de alto nivel, es porque su fe no tiene sentido. Nunca la tuvo y nunca la tendrá. De verdad, si los musulmanes nos dedicamos a hacer testimonios de los cristianos y los católicos que diario se convierten y escuchar cada testimonio de ellos, pero ya no solo en la mezquita, grabado en línea, el 98% es no entiendo la Trinidad. El 98% de los que se convierten y entran al Islam o hasta se hacen ateos es por el tema de la Trinidad. Si este video lo ves de beneficio, por favor, compártelo con tus amigos cristianos. Si eres un pastor, si eres cura, si eres erudito, si eres apologista, si eres teólogo, viste este video como algo ofensivo, te pido disculpa para respetarte y te invito a debatir. Si ves que tu doctrina tiene más sentido que yo la era presentado de manera equivocada, vente, vamos a debatir, presenta o representa tu teología de manera más razonable. Convénceme, convence a los cristianos y a los católicos que salieron de tu fe porque no la entienden. Ellos me ven, ellos están en mi canal, ven a mi canal, debate, demuestra que yo estoy equivocado y demuestra que tu fe es la verdadera. Y prometo hacerlo de la manera más respetuosa. Muchas gracias y nos vemos en otro estudio.